Buenos días, espero que hayan pasado un bonito fin de semana, que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la parte teórica, digámoslo así, y unos ejemplos como para recapitular lo que vimos la vez pasada, que era integración. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es una integral definida, indefinida más bien, que ahí tuve un pequeño error. Pero bueno, la vez pasada yo les había dicho que la integral era la forma, por así decirlo, inversa de la derivada. Pues a grosso modo eso es, pero bueno, hay algunos conceptos en realidad que uno debería ver antes. Por ahí me hice esta presentación para que la tuvieran por ahí. Como les digo, la cosa es un poco teórica, pero la idea es avanzar un poquillo con la teoría también, no solo hacer ejercicios. Muy bien, entonces, técnicamente si uno tiene una función f minúscula, entonces, si f minúscula y f mayúscula son funciones tales que la derivada de f mayúscula es igual a f, para todo x en el dominio de f, entonces decimos que f es una antiderivada o primitiva. Aquí es una i de f. ¿Ok? Entonces, técnicamente, recuerden que de la vez pasada, yo les había dado un ejemplo todavía más sencillo que este, si mal no recuerdo, en donde técnicamente me dicen que considere la función f de x igual 2x y que dé ejemplos de antiderivadas o primitivas. Primitivas de f. O técnicamente yo les dije, bueno, y calculemos la integral de 2x de x. ¿Okay? La integral de 2x de x era x a la 2 y listo, más una constante. Pero bueno, a este resultado se le llama la antiderivada o la primitiva general de la función 2x. ¿Okay? Entonces nada más que estamos introduciendo un nombre, como la forma más teórica. ¿Okay? Como les decía antes, ¿qué función derivada? Vean que en este caso, este f de x es exactamente f' de x si cada uno de estos es f de x mayúscula. ¿Okay? Esto es lo que se llama la primitiva o la antiderivada. Aquí también, esto sería f mayúscula de x. ¿Okay? Técnicamente nada más estoy introduciendo un concepto o el nombre más formal de lo que hemos visto como un objeto como la integral. Ok, una pregunta que uno debe hacerse es que, bueno, ¿qué pasa si tengo dos antiderivadas? Por ejemplo, si tengo que f de x es una antiderivada de f minúscula y que g de x también lo es. Como en el caso anterior, vean que en el caso anterior x cuadrado digamos, este sería como si fuera f mayúscula de x y este sería g mayúscula de x. Son dos primitivas o antiderivadas distintas. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos arreglar ese problema, por así decirlo? Entonces hay un teorema que dice que técnicamente si uno tiene dos antiderivadas f y g, solo difieren en una constante. ¿Okay? Eso es técnicamente lo que dice. Entonces si tengo dos, pues técnicamente difieren en una constante. Eso es todo. Y por lo tanto, entonces no vamos a estar lidiando con cada una de ellas, digamos, pensando en que cada una de ellas es diferente, sino que si tenemos una antiderivada, en general, la antiderivada general sería la función más e. Por eso les decía que el más e es importante. ¿Okay? Eso es lo que se llama la antiderivada o primitiva general de la función f minúscula. Muy bien. Profe, pero Okay. ese C nunca se define, ¿verdad? Siempre queda como C. Es correcto. Bueno, hay en algunos ejercicios donde sí vamos a tener que encontrar ese valor de c. Ahora en la práctica que les mandé hay un ejemplo de eso. Es lo que se llamaban problemas de valores iniciales. La vez pasada había una compañera que me había preguntado,
Y técnicamente es que a usted le dicen, bueno, si usted tiene la derivada de una función, por ejemplo, yo qué sé, x a la 3 más 1. Y le dicen que el valor de f en 0 es igual a 1, por ejemplo. Entonces, que encuentre la función f minúscula. Aquí solo le están dando la derivada y un valor. Entonces uno integra, recuerde que la integración sería como el proceso inverso de la derivada. Entonces uno integraría la función f', ¿verdad? Técnicamente aquí debería quedarle a 1 f, ¿okay? Pero más una constante. En pocas palabras sería x a la 4 cuartos más x. Bueno, aquí creo que no fue tan buena idea poner 0. Déjeme ver si puedo. Sí, f de 0 es igual a 1, ajá, esto más c. Entonces, técnicamente f de x más c es igual a, o mejor dicho, f de x, borrando esta parte, es igual a ese, digamos, ya a calcular esa integral, ¿verdad? Pero a usted le dicen que f de 0 es igual a 1. Entonces, si esto es f y usted evalúa en 0, le da más bien que entonces 1, que sería esto evaluado en 0, le está dando c. Entonces c es igual a 1 y por lo tanto la función sería x a la 4 cuartos más x más 1. Pero es lo que se llama un problema de valores iniciales. ¿Okay? Ok, Solo en pero le esos dan casos. la C definida por, digamos, uno puede sacar la C con, ¿cómo se llama? Evaluando f de x o f, digamos, en algún punto, en 0 en este caso. Ok, Siempre se lo van a dar así con un x definido. si hay que encontrar el valor de c, le van a dar un valor inicial, que es esto que está aquí. Si no, el c se queda como c y puede ser cualquier valor. Ok. ¿Ok? No, mi Más bien, pregunta era esa. Entonces, ujú, que si no le dan a uno el punto, a la hora de dar uno la respuesta, digamos, de una antiderivada, pone ujú, C. correcto. Ok, ok. Ujú. Ok, muy bien. Ok, por otro lado, entonces, bueno, esto también lo hemos escrito en la pizarra, pero voy a recordarlo. La operación de encontrar la antiderivada general se denomina integración y se denota de la siguiente forma, que es la integral de f de x igual a cierta función más c. Este es el símbolo de integración, integrando con la integración, que nos indica cuándo hay que integrar. Y cuando ya uno integra, esta es la primitiva o antiderivada y esta es la constante de integración. ¿Okay? Recuerden que estos dos símbolos siempre van juntos. Si está el símbolo de integración, no puede faltar la cola de integración. ¿Okay? Y bueno, también se podría, digamos, si esto fuera y y esto de y, entonces esto queda y. ¿Okay? O si fuera otra variable, t, etcétera, también queda esa variable. Muy bien. La vez pasada habíamos visto varias integrales de uso frecuente. Creo que yo les di un poquillo más que estas, pero bueno, aquí les dejo este pequeño resumen. La integral de la constante 0 es c, la de 1 es x, más c y así sucesivamente. ¿Ok? Ok, por otro lado tenemos la linealidad. Esa también la habíamos visto, que es que uno separa sumas en sumas y restas en restas y saca constantes. ¿Ok? Entonces por ahí les hice algunos ejemplos la vez pasada, pero aquí está este otro. Técnicamente es la integral de 5x al cubo menos 2 entre x más 3e a la x menos 1. Y lo que hacemos es irlo separando. Primero separamos las sumas y las restas. Entonces quedan todas estas integrales. Luego sacamos las constantes, en este caso 5, 2 y 3. Están 5, 2 y 3. Y por último integramos cada uno de estos con respecto a las fórmulas que teníamos anteriormente. La integral de x a la 3 es x a la 4 cuartos. La integral de 1 entre x es logaritmo natural en valor absoluto. La integral de a la x es ella misma y la integral de 1 es x más el c. ¿Okay? Muy bien. Habíamos hecho creo que también un par
de integrales de forma directa, digamos que no necesariamente haya que hacer sustitución. De forma directa es que por medio de algún proceso algebraico uno puede llegar a una forma fácil para poder integrarlo. En este caso, por ejemplo, uno puede dividir esta expresión en varias expresiones. Técnicamente lo que hacemos es usar las propiedades de fracciones y poder simplificar. Aquí nos quedaría el primer término entre 2t, segundo término entre 2t y tercer término entre 2t. ¿Qué es lo que tenemos a mano derecha? Este y este término. Podemos simplificar. Se va uno de estos con este, uno de estos con este. Aquí se puede simplificar el 2 y el 6 y el 2. Nos queda este integral. No, vamos, en realidad ya de aquí podríamos pasar directamente a esta parte. Este paso intermedio lo hice porque estábamos empezando. Pero bueno, uno separa en estas sumas y saca las constantes. ¿Okay? Cuando hace eso le queda listo para integrar. La integral de t es t cuadrado medios, la integral de t a la 2 es t a la 3 tercios, y la integral de 1 entre t era el logaritmo natural en valor absoluto. Aquí hay un pequeño error. ¿Okay? Más c. ¿Okay? Y aquí lo que hice fue nada más simplificar. Un medio por un medio es un cuarto y listo. ¿Okay? Otro ejemplo de una integral que se hace de forma directa a veces es cuando hay fórmulas notables, como aquí. Entonces aquí se podría hacer una sustitución también. Uno podría hacer la sustitución u igual y menos 2. De u sería de y, la derivada de y es 1. Y este integral le quedaría como una integral de u a la 3 de u. Y la integral de eso es u a la 3, u a la 4, perdón, u a la 4 cuartos más c. Se devuelve a la variable original, que sería y menos 2. Esto sería a la 4 dividido entre 4 más c. Y estas dos respuestas coinciden, nada más que una está desarrollada y otra no. ¿Okay? Entonces se puede hacer por sustitución, pero bueno, también se puede hacer de forma directa, así como está aquí. Esta es una fórmula notable, nada más se va desarrollando. Primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero a la 1 por el segundo a la 2 y el último al cubo. ¿Okay? Muy bien, y luego se calcula la integral de cada una de ellas. Y del 8 también, 8y. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Voy a recapitular un poco lo que vimos la clase pasada, como dije. Nada más que mencionando como los teoremas y algunos conceptos. Muy bien. Yo les enseñé la vez pasada la sustitución de una forma un poco intuitiva. Y solo les había mencionado que tenía cierta relación con la regla de la cadena. Pero no formalicé nada más les di como cierta intuición de, bueno, si no puedo hacer la integral, ¿quién creen que es la sustitución? ¿Ok? Pero un poco más formal, se puede decir que el papel de la sustitución en integración es comparable con la regla de la cadena de la derivación. Aquí también hay otro error, un typo ahí. ¿Ok? La regla de la cadena es esta. Entonces, uno tiene una composición de funciones, f compuesto con g, la derivada de eso es la derivada de f evaluada en g por g'. ¿Okay? Pero entonces pensemos de la siguiente forma. Si eso es cierto, uno podría integrar a ambos lados. Integrar a ambos lados. A grosso modo. ¿Okay? Con respecto de x y aquí con respecto de x. Al lado izquierdo, técnicamente tenemos algo derivado dentro de una integral. Cuando tenemos algo derivado dentro de una integral, técnicamente sale ese algo o esa función más una constante que sería esta parte de acá. Recalco porque son procesos inversos. ¿Okay? El lado de la derecha queda la integral común y silvestre. Aquí está. ¿Okay? Entonces técnicamente es como tomar la regla de la cadena, integrar a ambos lados,
como esta es una derivada y no está separada, es que aquí están separadas las cosas, ¿verdad? Por un producto. Entonces, cuando integro ambos lados, desaparece la derivada ahí y me queda la integral de esta expresión. Ahora la pregunta es, bueno, ¿puedo resolver la integral de la izquierda, digamos, de alguna forma? Y la respuesta es que sí, uno hace una sustitución. Técnicamente toma u igual la expresión que está dentro, u igual g de x, por eso yo les decía que casi siempre uno toma lo que está dentro del argumento de las funciones, que están dentro de la integral, y la derivada debería aparecer también dentro de la integral. ¿Qué quiere decir eso? Que esta integral que está acá se puede reescribir como f' de u, y esta parte de acá es de u. ¿Okay? Pero, otra vez, tengo una función derivada dentro de una integral, ya sin nada que estorbe. Eso quiere decir que, entre comillas, se cancelan y me queda la función más c. Luego me devuelvo a la variable original. ¿Okay? Ese digamos que es un poquito del formalismo de la sustitución que vimos la vez pasada. ¿Okay? Recalco, no es que estemos cambiando las cosas, nada más estamos dándoles un poco más de carne, por así decirlo, de teoría. ¿Okay? Y ya habíamos visto varias, esta era una de las que habíamos hecho. Entonces, la función exponencial no es una de las funciones, bueno, perdón, la integral que está aquí, que es la de e a la de x, no estaba entre las fórmulas de uso frecuente, porque hay un a ahí dentro. Entonces hacemos una sustitución. ¿Okay? Y como dijimos la vez pasada, teníamos u igual a x, la derivada es de u, la derivada de u es de u, la derivada de x es a de x, pero el a no está dentro de esa integral. Entonces tenemos que pasarlo a dividir. Lo que está solo es el de x. Muy bien. Ya tenemos despejado el de x. Por ahí lo puse en colores para que lo puedan identificar mejor. Entonces, lo que está en azul es u, lo que está en rojo es 1 sobre a de u. Aquí en la presentación hice las cosas un poco más rápidas, porque este de x es 1 sobre a de u. Pero ese 1 entre es una constante que está multiplicando toda la expresión. Entonces lo puedo poner directamente al frente. ¿Okay? Y así lo voy a seguir haciendo tanto en clases como en la presentación. Ok, esto lo que hace es que me queda una integral un poco más sencilla, que ya tenía, digamos, entre mi lista de uso frecuente, y la integral de e a la u es e a la u. Y me devuelvo a la variable original. Okay, ese es el ejemplo que hicimos la clase pasada. Okay. Entonces, recalco, ¿de dónde viene esto? De la regla de la cadena, de esto que estábamos viendo anteriormente. Eso sería como la parte un poquito más formal, por así decirlo. Muy bien. Vimos otro par de ejemplos muy parecidos a este que tengo por acá, en donde teníamos que u es igual a t cuadrado más 1. Bueno, tenemos esta integral que no se puede hacer de forma directa, no hay forma de separar eso ni hacerle nada algebraico. Entonces intentamos una sustitución. Yo dije que generalmente, digamos, si hay raíces, uno toma lo que está dentro de la raíz, o tal vez toda la raíz, creo que también sirve. En este caso yo solo tomé lo de adentro. Pero vean que uno puede haber tomado, por ejemplo, omega igual la raíz de t cuadrado más 1, solo que la derivada, de ahí hay que hacerle la regla de la cadena. Es 2t dividido entre la raíz de t cuadrado más 1 dt. Okay, el 2 no está, entonces lo puedo pasar a dividir. Y técnicamente esa integral se transforma en integral de omega, 1/2 de omega. Y cuando uno integra eso, queda 1/2 de, para no echarlo a perder, no, ni siquiera queda eso, mentira. Voy a borrar acá. Vean que toda esta expresión es técnicamente lo que está dentro de la integral. Entonces esa integral sería la integral de 1, bueno, 1/2 de omega.
Y la integral de un medio sería entonces omega medios más c. Y omega era la raíz de t. Vean que queda exactamente esto que está por acá. O sea, una integral se le pueden hacer varias sustituciones. Esa es la moraleja de la historia. A veces sí, a veces no. En este caso particular, bueno, yo más bien decidí tomar lo que estaba dentro del argumento, derivé, el 2 no está, entonces lo pasé a dividir y hago los cambios respectivos. Esto que está aquí en rojo es esto, eso me da un medio de u. Y lo de abajo era, me quedaría raíz de u. ¿Okay? Como les digo, por ahí algunas partes las puse en colores para que lo puedan identificar correctamente. Esta que está aquí es técnicamente directa, solo hay que hacer un par de manipulaciones algebraicas, que es pasar la u a la 1 medio. Bueno, pasar raíz de u como u elevado a la 1 medio. Lo puedo pasar al numerador como u a la menos 1 medio, porque estaba en el denominador. Y integro, nada más sumando 1 aquí, dividiendo entre la suma. Creo que aquí sí tuve un pequeño error. Déjenme ver. El 1 medio sale, aquí tengo 1 medio. Sí, creo que aquí me queda como un cuarto más bien. Aquí voy a revisarlo, porque cuando uno integra, hay que sumar 1. Entonces sería menos 1 medio más 1, queda 1 medio dividido entre 1 medio. Entonces, más bien se cancelan. Y debería quedar un 1 ahí nada más. ¿Sí? Muy bien. Es la primera vez que uso la presentación. Ahí pasé un día estos, pasé un buen rato haciéndola, entonces por eso debe tener varios types, porque no la he revisado nadie más. Pero bueno, ahí los corrijo ahora y se los mando. Muy bien, aquí hay otro ejemplo. Entonces, de esta les había hablado que tenía relación con la esperanza de x cuando x es una variable aleatoria normal. Únicamente es la esperanza de cierta función de probabilidad. Bueno, de una variable aleatoria, más bien. Pero bueno, no importa. Por ahora solo estamos viendo integración. Tomamos u igual menos x a la 2, la derivada sería menos 2x de x, que todo está aquí. Está en rojo, ahí como se está señalado, y podemos hacer la sustitución. Me quedaría e a la u y la integral de e a la u es ella misma. ¿Sí? Queda bastante fácil. Muy bien. Voy a hacer este ejemplo que es un poquito más divertido y más complejo que los que vimos la vez pasada. Otra vez tenemos el problema de que no podemos hacer nada algebraico en esta integral. Tenemos la integral de x a la 5 por toda esta raíz. ¿Sí? Si intentamos tomar la sustitución u igual 1 menos x2, la derivada es menos 2x de x. El 2 no está, entonces pasamos a dividir. Tenemos otro problema y es que aquí no está solo x, está x a la 5. Entonces, ¿cómo hago? Lo que uno sí podría hacer es separar esto. Por ejemplo, yo aquí podría quedarme con x a la 4, la raíz de 1 menos x a la 2, y aquí x de x, ¿verdad? Recuerden que x a la 5 es x a la 4 por x. Quiere decir que si hago esa sustitución, ya tendría esta parte. ¿Sí? Aquí me quedaría raíz de u. El problema es esta expresión. ¿Sí? Yo debería intentar despejarla de mi sustitución. ¿Okay? Lo bueno es que x a la 4 es x a la 2 a la 2. Y de aquí yo puedo despejar x a la 2. ¿Okay? Tenga en mente pasando el x a la 2 a este lado y el u a este lado. Me queda que x a la 2 es 1 menos u. En pocas palabras, es esto. ¿Okay? Primero entonces debo reordenar un poco mi integral. Aquí tengo x a la 4 por x de x. ¿Okay? El x a la 4 lo puedo ver como x a la 2 a la 2. Y aquí, como aquí puse los colores específicamente, porque x a la 2 es 1 menos u. 1 menos x cuadrado es u.
y dx de x es du. Y ya todo me quedó en términos de u. Entonces puedo integrar. Aquí lo único que tengo que hacer es distribuir este por este y este por este. Bueno, mentira. Eso es falso, ¿verdad? Este elevado al cuadrado. En realidad primero tengo que desarrollar la fórmula notable y luego distribuir. Así. ¿Ok? Entonces desarrollo la fórmula notable, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo al cuadrado. Y multiplico u a la 1 medio por u a la 2, me da u a la 5 medios. U a la 1 medio por menos 2u, 1 medio más 1 es 3 medios. Mismas bases suman exponentes. Y este por este es u a la 1 medio. Muy bien. Integro. La integral de u a la 1 medio es u a la 1 medio más 1 dividido entre 1 medio más 1. O sea, u a la 3 medios dividido entre 3 medios. La integral de esto sería u a la 5 medios entre 5 medios. Y la integral de esto es u a la 7 medios entre 7 medios. Noten que esto es una fracción. Tengo u elevado a la 3 medios dividido entre 3 medios. El u siempre tiene un 1 abajo y puedo multiplicar. Entonces queda al revés. Arriba queda el 2 y abajo queda el 3. Igual aquí, el 2 pasa arriba, multiplica por 2, 4 quintos. Aquí me queda 2 séptimos. 2 séptimos. Muy bien. Y me devuelvo a la variable original. Aquí ya podría terminar el ejercicio, pero bueno, yo los puse en raíz para que se vean más bonitos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esa integral. No, profe. Ok, bueno, entonces voy a continuar. Ok. Aquí ocupo que pongan bastante atención porque este es un método nuevo de integración. ¿Okay? Entonces vimos primero cómo integrar de forma directa, a veces con manipulaciones algebraicas. Lo segundo es por medio de sustitución. Y la tercera forma es la integración por partes. ¿Okay? Parecido a la sustitución, el papel de la integración por partes más bien es comparable con la regla del producto de la derivada. ¿Ok? Y técnicamente se trata de lo siguiente. Es la ley de la conservación de los problemas. Pasamos de una integral que no sabemos cómo calcular a otra integral que tal vez podemos calcular. Entonces nos vamos a topar una integral como esta y por medio de la integración por partes va a quedar cierta función menos otra integral. Depende de esta integral si podemos resolver el problema o no. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale la fórmula de integración por partes? ¿Ok? Recalco, esto lo estamos haciendo ahí como a grosso modo, pero bueno. Y aquí estoy omitiendo el argumento para que no se vea tan feo. ¿Ok? Pero todo depende de X aquí. Muy bien, la regla del producto era la siguiente. La derivada de f por g era la primera derivada por segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Qué pasa si yo integro ambos lados? Respecto de x. Bueno, la integral separa sumas en sumas, entonces me queda la integral de esta expresión más igual la integral de esto más la integral de esto. ¿Sí? Aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que es importante? De que es una integral de una derivada. Entonces debería salir la función. Más c. Pero como va a quedar una integral por ahí, el c se pone hasta el final. ¿Ok? No estoy siendo demasiado formal en este asunto, nada más estoy haciendo las integrales. Entonces, esto sale y quedan estas dos integrales. ¿Ok? Puedo despejar una de ellas, voy a despejar f por g' y paso la otra integral al otro lado a restar, que es lo que sucede aquí. Y todo ese hecho de haber integrado la regla del producto me da esta formulita, que es la que vamos a llamar la integración por partes.
Hay una forma bastante fácil de recordarla, varias memotecnias, que voy a ver a continuación. ¿Okay? Nada más quería que vieran más o menos de dónde sale la regla del producto. Digo, la integración por partes, y que viene de la regla del producto. ¿Okay? Técnicamente es lo siguiente. Si tengo una integral en donde hay dos funciones que se están multiplicando, ¿okay? Y una de ellas la veo como una función cualquiera, pero la otra como una derivada, entonces yo puedo decir que eso es igual a f por g, vean que ya no está derivado esto, menos la integral de g por la derivada de f. Cuando vamos a ver los ejemplos, se va a ver mucho mejor. ¿Sí? Y hay una formulita que generalmente uno le enseña a la gente para que se la aprenda bastante sencilla, la integración por partes. Y es esta que está por acá. Técnicamente usted tiene dos funciones multiplicadas, u y dv, donde dv denota la derivada de una función. Entonces usted va a tener un u y un dv. Usted va a tener que derivar esto, derivar, y integrar esto, integrar. Y la fórmula de integración por partes es u por v menos v por du. U por v menos v por du. ¿Sí? A ver que es un poco más sencillo de lo que parece. Y la gente se ha inventado nombres de nombres para aprenderse esta carajada. Yo me aprendí como una vaca vio dos universitarias. Hay otra gente que dice una vaca vestida de uniforme, pero no me acuerdo qué es lo que significa. Pero hay varias memotecnias con que uno se puede aprender esta cosa. Recalco, yo me aprendí una vaca vio dos universitarias. Así es como yo me la aprendí. Hay montones de memotecnias. ¿Ok? Muy bien. Y recalco. Entonces vamos a hacer una elección. Vamos a tomar un u que hay que derivar, recalco, y un dv que hay que integrar. La pregunta es, ¿cómo elijo a u y a v? ¿Okay? Entonces, el u lo derivo y el dv lo integro. Okay. Todavía está muy en el aire, así que vamos a hacer un ejemplo. Antes de eso, también voy a mencionar otra memotecnia. O sea, si hay dos funciones, f y g g', digamos, ¿a quién tomo como u y a quién tomo como dv? Esa es una excelente pregunta. Pero hay una cosa que sirve en muchísimos casos, no en todos, que es la palabra hilate. Hilate me va a decir a quién voy a tomar como u y a quién voy a tomar como dv. Hilate lo que significa es, la I significa inversas trigonométricas, la L logaritmos, la A algebraicas, la T trigonométricas y la E exponenciales. Entonces, por ejemplo, si tengo la integral de e a la x por coseno de x, por ejemplo, que es un clásico de integración por partes, esa no se puede hacer por sustitución, no se puede hacer directa, técnicamente no se le puede hacer casi que nada, pero tengo dos funciones multiplicando. Entonces voy a intentar aplicar integración por partes. Tomo u igual a alguna función, pero entonces uno se fija aquí. No hay inversas trigonométricas, entonces este no juega. No hay logaritmos, este no juega. No hay algebraicas, este no juega. Pero sí hay trigonométricas. Entonces primero iría la trigonométrica, o sea, en este caso el u sería coseno de x. Todo lo que sobra sería el de v. Esto lo derivo y esto lo integro. ¿Okay? Otro ejemplo, digamos, rápido. También muy clásico de integración por partes, no sé, un polinomio x a la 2 más 1 por e a la 2x de x. Esa no se puede hacer por sustitución, ustedes pueden pulsearla ahí todo lo que quieran, pero no va a salir por sustitución, ni necesariamente de forma directa, tal vez uno puede separarla, pero nada más. Entonces, uno intenta por partes. Otra vez, hay que escoger un u y un dv. Para escoger el u uno se fija. ¿Hay inversas trigonométricas? No. ¿Hay logaritmos? No. ¿Hay algebraicas? Sí. X a la 2 más 1. Entonces el u sería x a la 2 más 1
y el de v sería e a la x. Esto lo derivo y esto lo integro. ¿Okay? Y así sucesivamente. Vamos a ver ejemplos. Ok. La integral más clásica para integración por partes es esta que tienen aquí. Un polinomio por una función exponencial que no tiene nada elevado. Por ejemplo, no está esto a la 2. Si estuviera eso a la 2, se puede hacer una sustitución y no tiene sentido hacer por partes. Pero no es el caso. Es una exponencial común y silvestre multiplicada por un polinomio. ¿Okay? Les encomiendo intentar hacerla por sustitución a ver qué pasa. Pero se van a dar cuenta que no se puede hacer por sustitución. Por más que usted quiera, nada le puede hacer a eso. Para que le dé una sustitución. ¿Okay? ¿Cuál es la forma más o menos de identificar que uno puede intentar proceder como integración por partes? Bueno, porque hay el producto de dos funciones. En este caso, está x y e a la x. ¿A quién escoge a uno como u y como dv? En realidad, el que funcione. Generalmente, más no siempre. Entonces uno le hace lo dilate y dilate. ¿Sí? Ok, entonces uno debe escoger el u como la primera que aparezca. En este caso la algebraica aparece antes que la exponencial. Entonces el u va a ser x. Y el dv sería todo lo demás. En este caso, e a la ax. Cuando ya identificamos quién es u y quién es dv, entonces usted se viene por aparte y los escribe. U es x, dv es e a la x. Ahora, para encontrar du, derivamos. La derivada de x es 1. Para encontrar v, hacemos el proceso inverso, que sería integrar. Ya vimos desde antes, yo acabo de hacer un ejemplo, que la integral de e a la x es e a la x dividido entre a. Como estamos haciendo integración por partes, aquí no vamos a poner el más c, no nos va a interesar por ahora, ese lo ponemos hasta el final. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la integración por partes dice lo siguiente. Voy a recordar la fórmula. La integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du. Tomamos u igual x, du era 1, dv es e a la x y v es e a la ax entre a. Ok, entonces vamos a seguir la fórmula de la integración por partes. Dice que es u por v. El u es x, el v es e a la x. Este es v. Menos de fórmula v por du. El v es esto y el du es 1. ¿Ok? No sé si hasta acá me van siguiendo. Es seguir una Creo que fórmula. sí, profe. ¿Ok? Entonces hacemos la multiplicación. Aquí sacamos esta constante y vemos qué sucede con esta integral. ¿Okay? La integración por partes lo que hace es cambiar una integral que no sé cómo calcular en otra que uno debe ver si puede o no puede calcular. ¿Okay? Lo bueno es que esa integral que está subrayada en rojo, sí sabemos calcularla, la acabamos de calcular, es ella misma dividido entre a. Todo lo demás queda igual. O sea, esto, nada más lo multiplico, eso ahí va a estar ahí queda arrastrándose. El 1 entre a era una constante y la integral de esto es esta expresión. Vean que ya no hay símbolos de integración. Multiplico y simplifico. Cuando ya hice la última integral, sí voy a poner el más c. Y se acabó. La integral de e a la x es ella misma. ¿Okay? Entonces, moraleja.
Si tengo dos funciones multiplicándose y no me sirve hacer una sustitución, intento hacer integración por partes. Debo tomar un u y debo tomar un dv. Para encontrar el u derivo, para encontrar el v integro. Y luego sigo la fórmula. Una vaca, v de v es una vaca vio 2 universitarias. Ok. Y me tengo que hablar con esa última integral, a ver si la puedo calcular. Profe, ¿puede repetir eso que acaba de decir? Es que no lo escuché bien. ¿Qué de todo? Lo último, lo de una vaca o algo así. Sí, digamos, al final de cuentas, si uno tiene el v y el du, el u y el dv, bueno, yo me aprendí con una memotecnia, una tontera, digamos, como cuando uno se aprendía fuma, fuerza igual a masa por la aceleración, una cosa así. Entonces, para recordar la integración por partes, uno nada más es u por v, o una vaca vio 2 universitarios. Así me lo aprendí yo. Hay un montón de... Usted se pone a buscar y hay gente que le empieza a inventar nombres ahí. Cosas extrañas. Pero bueno, yo así me lo aprendí. Si no, se lo aprende de memoria. Ok, está bien. Ok, vamos a ver un par de más, un ejemplo más. Ok, un clásico también de la integración por partes es la integral del logaritmo. En realidad, la integral, la más clásica es esta, logaritmo natural de x. ¿Sí? Pero bueno, yo hice una variante ahí con logaritmo natural de 1 menos x, pero es lo mismo. Como tarea le queda resolver esta integral. Es que yo por ahí la puse entre las fórmulas explícitas, pero lo más clásico es que uno lo haga por medio de la regla de la cadena. De la cadena. Ya estoy enredando las cosas. Por medio de integración por partes. Ok, entonces, ¿cómo se llama? Vamos a intentar calcular esta integral. El problema aquí es que solo hay un término, o parece que solo hay una función, que es logaritmo natural de 1 menos x. No hay nada algebraico que hacer. Se puede intentar hacer una sustitución, pero quedamos en las mismas. Al final, si uno hace una sustitución, por ejemplo, de lo de adentro, le queda menos la integral del logaritmo natural de u de u. Y en realidad quedamos en lo mismo. ¿Okay? Una integral que no sabemos muy bien cómo calcular. Ok, pero en realidad si hay una función, a veces vale la pena poner la otra función como 1. Siempre hay un 1 multiplicando en todos lados, ¿verdad? Entonces vean que yo puedo poner aquí dos funciones, estas dos. También se usa cuando uno hace, por ejemplo, la integral de arcoseno. ¿Ok? En esta también a veces uno toma la segunda función como si fuera un 1 para poder hacer la integral. Ok, es un truco. Hay que aprendérselo. Eso es todo. Bueno, tengo estas dos funciones. Y otra vez, voy a pensar a ver si me sirve esto de ilate. Entonces, ilate. Entonces, para escoger el u, vean que no hay inversas trigonométricas, pero sí hay logaritmos. Entonces, ¿qué haría el logaritmo natural de 1 menos x? El de v sería 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? V es logaritmo, de v es 1. El u lo derivo, la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está adentro por la derivada de lo de adentro. Y el dv es 1, la integral de 1 es x. Más c, pero recalco, en esta parte lo omitimos. Muy bien, ya hice mi escogencia. Vamos a hacer la integración por partes. Entonces, nada más voy a recordar. U era logaritmo natural de 1 menos x. dv es menos 1 entre 1 menos x, utilizando la regla de la cadena. dv era 1 y v era x. La fórmula de integración por partes es u por v menos la integral de v por du. Es u por v, vean que el u era logaritmo, el de v era x, menos
X, que es V por menos 1 entre 1 menos X. Pero no vale la pena ponerlo así. O sea, hay que multiplicar las cosas. Entonces me queda menos X dividido entre 1 menos X. No sé si me siguen hasta ahí. Técnicamente es enchufar objetos en una fórmula, por ahora. ¿Qué es lo complicado? Ahora a ver si puedo resolver esta integral. ¿Ok? Otra vez, esa integral no es directa. Tampoco es por partes, es una sustitución. Uno puede tomar u igual 1 menos x, de u sería menos de x, que ahí entonces creo que hay un signo que, ok, sí, menos de x, y entonces esta parte sería u, o para hacer más, aquí me faltó un menos, me disculpo, que era el menos que estaba aquí arriba, menos de x, sería entonces aquí menos de x, pero vean que hace falta este x que está aquí, ese x lo puedo despejar de esta expresión, x es 1 menos u. Por lo tanto, esa integral que está aquí arriba, que me hizo falta un menos, quedaría x es 1 menos u, queda 1 menos u arriba, menos de x es de u, y 1 menos x es u. ¿Ok? Se acaba de hacer una sustitución. Me queda esta integral. Lo bueno de esa integral es que la puedo separar, como la integral de 1 entre u menos la integral de u sobre u. U sobre u me da 1. Entonces me queda 1 sobre u menos 1 de u. Esta que está por acá. Y lo bueno es que integrar esa es bastante sencillo. La integral de 1 entre u es el logaritmo y la integral de 1 es u. Como hay un signo menos, entra y cambia los signos. Me queda positivo. Ok. Cuando ya he integrado esa parte, vean que aquí está en términos de u, pero la variable original estaba en términos de x. Entonces, sustituyo. Me queda x, 1 menos logaritmo natural de x, perdón. Me queda x por logaritmo natural de 1 menos x, menos el logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos x, más 1 menos x, más c. Esta es una integral un poco más compleja, entonces vean que aquí tuvimos que aplicar varios métodos de integración al mismo tiempo. Primero, integración por partes, después una sustitución, después un poco de manipulaciones algebraicas y por último integrar directamente. ¿Okay? Pero no sé si les queda claro la integración por partes. Entonces, generalmente hay dos funciones multiplicándose, no puedo hacer sustituciones ni de forma directa, entonces intento hacerla por partes. La integración por partes, uno integra, deriva, elige un u y un v, le queda una nueva integral. ¿De qué depende que funcione o no funcione la integración por partes? De lo chapa o bueno que uno sea para integrar esa nueva función. ¿Okay? Recalco, lo de hilate no siempre funciona. ¿Okay? A veces uno tiene que batear de una forma menos guiada. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ok. Hay más métodos de integración que veremos más adelante. Potencias de funciones trigonométricas, completación de cuadrados, fracciones parciales y sustituciones trigonométricas. ¿Ok? Pero bueno, ya hemos visto dos de los más importantes. Voy a mencionar un poco sobre las integrales definidas. ¿Ok? Y la teoría, un poco sobre la teoría de las integrales definidas. En realidad es muy sencillo. A grosso modo, una integral definida es una integral que está definida sobre un intervalo. Por ejemplo, la integral de x a la 2 de x. Nosotros ya vimos que la integral de x a la 2 de x es x a la 3 tercios, más una constante.
¿Ok? Si uno lo quiere ver gráficamente, bueno, más bien voy a hacerlo con X para que quede más bonito. Digamos que uno tiene la integral de 2x de x. La integral de 2x de x es x a la 2 medio, se cancelan los dos y me queda más c. ¿Okay? Si uno quiere ver eso gráficamente, al final de cuentas, por ejemplo, si c es 0, con c igual a 0 me queda la función x a la 2. Entonces gráficamente se puede ver así. Si c fuera igual a 1, dice x a la 2 más 1. Entonces de ahí sería algo así. Si c fuera menos 1, x a la 2 menos 1, entonces de ahí me queda como así. Entonces vean que uno puede dibujar esto cambiando los valores de c y d, y al final de cuentas le quedan ahí un montón de cuadráticas por todos lados. ¿Okay? Entonces eso sería, por así decirlo, ver de una forma gráfica que representa esa integral indefinida. Pero una integral definida, por ejemplo, la integral definida de 2x en el intervalo de 0 a 1 representa un área debajo de una curva. Más bien, uno hace el gráfico de la función 2x. Entonces uno toma la función 2x es como así. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en 1, la imagen da 2. Esta es la función y igual 2x. Cuando uno tiene una integral definida, estos intervalos, estos valores de acá, me indican de a dónde me muevo. Voy a ir desde x igual 0 hasta 1. Y lo que voy a calcular es el área debajo de esta curva. O sea, entre 0 y 1, ¿cuál es el valor de esta área que está aquí abajo? Eso es lo que representa la integral definida. ¿Ok? Eso es lo que representa. Ahora, una cosa es lo que representa y otra cosa es calcularla. ¿Cómo puedo calcular eso? En realidad se calcula súper fácil. Si uno sabe integrar de forma indefinida. Entonces, haciéndonos de la vista gorda de qué es lo que representa y nada más haciendo el cálculo, la integral, omitamos por ahora los límites de integración. La integral de 2x es x a la 2. Yo les había puesto antes más c, porque la integral era indefinida. Cuando la integral es definida, ya no vamos a poner más c, sino que vamos a evaluar del primer límite de integración, que es 0, al segundo, que es 1. Y cuando me refiero a evaluar, voy a borrar esto que está aquí. Simple y sencillamente es poner, evalúen el primero, que es 1, sería 1 al cuadrado, menos evaluar en el segundo, que sería 0 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1. ¿Okay? Da un número. La diferencia es que la indefinida me da funciones y la definida me da un valor numérico. ¿Okay? Pero se calculan igual, nada más que al final, en vez de poner más c, evalúo. O sea, es una cosa muy sencilla. ¿Qué representa ese 1? Ese 1 representa, recalco, el área debajo de una curva. Y se puede ver de la siguiente manera. Por aquí está 1. La imagen es 2. El área debajo de la curva sería esta que está por acá, entre 0 y 1, ¿verdad? Yendo a 0. Eso lo que me dice es que 1 es el área de ese triángulo. Vamos a ver si es cierto. La base del triángulo da 1. La altura es 2. ¿Cuál era el área del triángulo? Alguien que me la recuerde. Base por altura entre 2, no. Exactamente. La base es 1, la altura es 2, dividido entre 2, da 1. Entonces vean que el área debajo de esa curva, que es un triángulo en este caso, da 1. La integral da 1.
Coinciden. Ok. Eso es a grosso modo, digamos que a nivel como muy intuitivo, lo que representa una integral definida. ¿Ok? Pero entonces uno primero aprende integrales indefinidas, que es saber qué es integral. Y luego uno se va a las integrales definidas, que es una simple evaluación, que da un numerito. ¿Ok? Más bien, generalmente uno, por ejemplo, si la integral esta es muy compleja, uno dice, bueno, voy a tratar primero la indefinida, la calculo y al final pongo la respuesta y evalúo. Eso lo vamos a ir viendo en la marcha. ¿Ok? Ok, no sé si me entienden lo de evaluar hasta este momento. Está claro por aquí, profe. Ok. Muy bien. Ahora, ¿por qué es integral? Es el área de esa curva, que es lo que representa. ¿Ok? Entonces voy a ver la parte un poco más teórica. Por eso hice la presentación, porque es un poco más matemático el asunto. Ustedes puede que eso no les vaya a entrar, digamos, en un examen, pero es importante que sepan de dónde viene la teoría. Ok. Si uno quiere calcular un área debajo de una curva, por ejemplo, voy a hacerlo un poco más sencillo. Digamos que usted tiene una funcioncita. Algo así. Desde A hasta B. Muy bien. Así. Y a usted le dicen, calcule, aunque sea una aproximación del área debajo de la curva entre A y B. Entonces uno podría ser más o menos jugado y decir, yo no sé cuánto es esa área en general, pero yo podría hacer un rectángulo. Yo podría hacer este rectángulo. Y puedo calcular el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es muy fácil. Base por altura, ¿verdad? La base es B menos A. La altura es exactamente la imagen de B. Es F de B. Entonces, ¿cuál es el área de ese rectángulo amarillo? El área de ese rectángulo amarillo es la base, que es B menos A, por la altura, que es F de B. ¿Ok? Esa es la altura y eso mide exactamente F de B, este pedacito. Y la base es B menos A. Entonces vean que ese calculito tan fácil del área de ese rectángulo es una aproximación burda, pero funcional, del área debajo de la curva. Vean que el área debajo de la curva era toda esta. ¿Qué fue lo que pasó? Era toda esta. O sea, solo le hizo falta ese pedacito. Hay un cierto error ahí. ¿Ok? Otra persona pudo haber dicho, no, la verdad es que yo no voy a tomar ese rectangulito de abajo. Quiero tomar otro. Entonces, más bien toma un rectángulo más arriba. Vamos a ver. Por ejemplo, lo puedo haber aproximado por encima, más bien. Más bien tira aquí el rectángulo y más bien se sale un poquito. Entonces dice, no, esta va a ser mi aproximación. Entonces ya no me acerco con F de B, sino que con F de A. Entonces ahora el área sería aquí más bien F de A por B menos A. Entonces vean que más bien hay un pedazo de más, que sería este que está por aquí marcado. Y esa es una aproximación a este problema, digamos, a calcular el área debajo de una curva. O sea, yo podría aproximar por debajo y por encima, que es técnicamente lo que me muestra este gráfico que está por acá. Hay triangulitos por debajo. Entonces vean que una aproximación menos burda de calcular el área entre A y B es partiendo el intervalo. Yo puedo ir partiéndolo en varios y me quedan varios rectangulitos. Entonces vean que lo que va sobrando no es tan grande como antes. ¿Ok? Pero, si yo lo parto más todavía, vamos aquí, voy a poner otro color. Si yo lo parto aquí, más bien, por así decirlo, como a la mitad cada uno de estos también, se van formando también más triangulitos, más rectángulos. Ok.
Y más bien lo que va sobrando es más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito. ¿Ok? O sea, entre más grande o entre más bien entre mayor sean mis cortes, por así decirlo, mejor va a ser mi aproximación del área debajo de la curva. ¿Ok? Entonces, se puede hacer por arriba y por debajo. Al final de cuentas eso, ir haciendo más grande, por así decirlo, esa malla, digamos, haciendo más pequeñitos las distancias entre A y X1, por ejemplo, yo podría poner aquí X1, esta distancia es cada vez más pequeña. Si esas distancias son pequeñas, se van haciendo cada vez más pequeñas, la aproximación del área debajo de la curva va a ser mejor. Recalco, por ejemplo, la aproximación de un área debajo de la curva sería la suma de cada uno de estos triangulitos, del área de cada uno de esos rectángulos. Si lo parto más, va a ser una mejor aproximación y así sucesivamente. Pero ¿qué es eso de aproximar o de hacer más pequeñito? Eso al final de cuentas es un límite. ¿Ok? Ahora, ¿el límite de qué? Bueno, eso ya es un poco más enredado, pero por ejemplo, es el límite de ciertos rectángulos. La altura del rectángulo es f de, digamos, la altura sería f de cierto valor. Y el área del rectángulo sería bueno, y ese sería el largo y este sería el ancho. Bueno, al revés, este más bien es el alto y esta es la base por altura. ¿Okay? Que si nos devolvemos, por ejemplo, ¿cuál es el área de este rectángulo? De ahí sería la altura, que es x1, f de x1, por la base, que es x2 menos x1. Este es el área de este rectángulo. Base por altura. ¿Cómo hago para calcular la suma de todos estos? Bueno, ahí es a donde viene la sumatoria. Ahí es donde viene esta suma. La suma de todas esas áreas me daría una aproximación del integral. Si yo hago que la partición, digamos que la diferencia entre xj y xj menos 1 sea pequeña, eso es lo que representa esto, entonces estoy haciendo intervalos cada vez más pequeños. Si eso tiende a 0, entonces es un límite. Es técnicamente la suma de los rectángulos, la suma de las áreas de los rectángulos. Y así es como define uno de una forma un poco más formal la integral definida, que es el área debajo de una curva. ¿Qué es lo sorprendente de esto? Bueno, que esto pega con la integral indefinida y que pega con las derivadas. ¿Okay? Entonces es bastante interesante con las primitivas y las antiderivadas. Muy bien. Creo que eso es todo lo que les tenía por lo menos por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta antes de pausar la grabación.